Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se hacen las vistas, alzado, planta y perfil de una figura que nos den y luego lo comprobaremos que lo tenemos bien en Minecraft. Si te has perdido la teoría de cómo se hacen las vistas, alzado, planta y perfil, te dejaré por aquí arriba un vídeo en el cual te lo explico perfectamente. Así que no me enrollo más y empezamos. Primera figura. Vamos a hacer esta figura clásica que es la T. ¿Qué vemos en el alzado? Una T, pues nosotros hacemos, esto iría en la parte de arriba y tiene dos alturas, pues nada, pues nosotros lo mismo, marcamos la parte de arriba. Hay que tener mucho cuidado con la parte que no se ve. Ahora vamos a verlo en el perfil, que hay que marcarlo, ¿vale? Y este vendría para acá. Hacemos las verticales, que serían esta, sería esta otra. Y tendríamos esta y esta. Ya tenemos la T. ¿Qué pasa en el perfil? En el perfil, si os dais cuenta, tenemos que en la parte central se van a ver las tres, que serían estas tres de aquí. Perfecto, vendría a ser estas tres de aquí, pero hay una parte que se ve y una que no se ve. Bien, pues nosotros lo que vamos a hacer es marcar la que se ve, porque luego en la planta ya marcaremos qué es lo que no se ve, ¿vale? Entonces, aquí ponemos esto y, como se ve en primera instancia, este cuadrado que se corresponde con este, no haría falta marcar la discontinuidad, porque la discontinuidad la vamos a hacer en nuestra planta. Si lo vemos desde la planta, solo se van a ver estos tres que serían los centrales, pero, ojo, ¿qué tenemos que tener cuidado? Que aquí está la parte hueca y lo marcamos sin más. Esto sí se ve y esto sí se ve y ya tendríamos nuestra T con sus partes que no se verían. Y ahora la hacemos en Minecraft. Ya tenemos nuestra figura aquí con forma de T. Vamos a ver su alzado. Ahí la llevamos. Veamos su planta. Ojo con la planta, que como habéis visto, estas dos, tanto esta como esta, tienen que ir discontinuas, ¿vale? ¿Por qué? Porque debajo está vacío, ¿vale? Ya tendríamos la planta y nos quedaría el perfil. ¡Lo tenemos! Segunda figura del vídeo. Vamos con esta figura bastante sencillita, en la cual en este alzado lo único que vemos es como la L, pero que tiene un cubo en medio. ¿Se ve el cuadrado entero? Pues empezamos haciendo nuestro cuadrado entero, ¿vale? Empezamos con las horizontales en este caso. Vamos a por las verticales, que las tendríamos ya por aquí. Y se me ha movido todo. Tendríamos estas por acá. ¿Qué pasa? Horizontales. Esta está claramente marcada. La hacemos. Venimos aquí y marcamos nuestra horizontal. ¿Y ahora el cubo del medio? Pues el cubo del medio viene tal que así. Lo voy a intentar hacer así a mano alzada. Y ya tenemos el alzado. Perfil. Lo mismo. Se ve la L y el cubito. Que ese cubito va a venir a esta parte de aquí. ¿Vale? Esa va a ser la parte del cubo que vendrá en nuestra L. Vamos a hacer la horizontal. Vendría por aquí, vendría por acá y nos quedarían ya solo las verticales para terminar el perfil. Y esto vendría por aquí, esto vendría por acá y lo tenemos tal que así. Esta sí se ve, ojo, ¿por qué? Porque el cubo, si os dais cuenta, esta se ve claramente porque el cubo está una metida para adentro y nos quedaría solo esta de aquí. Y en la planta, igual, estas tres de arriba se ven perfectas, se va a ver la cuadrícula entera, la marcamos, nuestra cuadrícula entera, vendría para acá, lo mismo por aquí, esto vendría por aquí y esto vendría por acá. ¿Qué pasa? Estas tres se ven perfectas, pues nosotros la marcamos también, ¿vale? ¿Veis? Esta línea está aquí. Nosotros la vemos, la estamos viendo desde aquí arriba. ¿Qué tenemos aquí que se ve? El cubito del medio. Pues nosotros cogemos y lo marcamos. Y ya tendríamos la figura.
Veamos cómo sería en Minecraft. Tenemos aquí nuestra figura. Mirad qué fácil es el alzado. Lo tendremos por aquí con su cuadradito en medio. Miramos la planta. La tendríamos por aquí. Esta sería nuestra planta. Veis la parte de arriba bien marcada. Y nos quedaría solo nuestro perfil. Vamos a por la tercera figura. Vamos a por esta figura sencillita. Tenemos por aquí el alzado. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que tenemos una de 2×3 claramente en primera instancia que va a cubrir todo el lado derecho. Pues nosotros lo hacemos. Y ojo, también tendría la tercera en la horizontal. Así que podríamos empezar dibujando la línea de abajo completa. Arriba, esta no está, esta está vacía. Así que arriba solo vamos a tener 2. Pues marcamos las 2 de arriba. Vertical, esta sí que iría completa. Y esta también, aunque tengamos cosas por aquí, pero se ve esta arista. Pues nosotros esta de 2 la marcamos completa. ¿Qué pasa? Que luego tenemos este cuadrado y este cuadrado que estaríamos viendo desde esta vista. El único que no vemos sería el de aquí. Así que hacemos los 2 cuadraditos, tendríamos este y tendríamos este. Y ahora esta vertical que iría de 2. ¿Lo veis? Este rellenamos. Se verían estos 2×3 y estos 2. Paso con el perfil. El perfil sí que se va a ver los 3×3 completos. Pues empezamos dibujando la cuadrícula entera, ¿vale? Este cuadrado completo nosotros lo marcamos. Esto vendría por aquí, esto vendría por acá y ya tendríamos tal que esta. ¿Qué pasa? Que aquí abajo a la izquierda se ve una L, que sería esta de aquí. Pues nosotros la marcamos, vendríamos para acá, sería este de aquí, este de acá y lo mismo aquí. Este lo voy a hacer a mano alzada con mucho cuidado, ¿vale? Perfil, justo lo que vemos. Y vamos con la planta. Cuidado con la planta, porque este hueco que se corresponde con este no se va a ver. El resto lo podemos dibujar completos, ¿vale? Esto vendrá para acá y sabemos que esta se ve completa, ¿vale? 2×3 se ve entera, pues nosotros lo mismo, la marcamos completa vista desde arriba. Y ahora venimos aquí y la marcamos completa. Fijaros que se va a parecer mucho al alzado, pero no exactamente, porque en este caso los 2 cuadraditos los tenemos en la parte de arriba. Pues simplemente trazamos esos 2 cuadraditos, la vertical que los une y lo tenemos. ¡Qué fácil! Comprobemos en Minecraft que lo hemos hecho bien. Tenemos nuestra figura por aquí. Vamos a ver dónde estaría su alzado, que sería este de aquí. Lo vemos con estos 2 cuadraditos diferenciados. Veamos la planta, que me paso. Aquí tendríamos la planta, ¿vale? Y nos quedaría solo el perfil. Y aquí lo tenemos. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.